Bienvenidos. Están como calladitos hoy, yo Sí, yo creo. no sé qué es lo que les pasa. Usted dijo ahora eso, lo de las camisetas. Yo esperé una bola. ¿Están emocionados, men? Vamos a poder representar cada uno de nuestro país, ¿sí o no? ¿Están bien? Sí, eso es bueno, eso es malo. Sí, sí. Comida, una hamburguesa, un perro caliente, la próxima semana, sí, no, sí, no, sí. ¿Bautismos? ¿Sí o no? Sí. Chanfle, men, ok, bueno. ¿Están dormidos o mucha fiesta o qué es el asunto? Despiértense. Bueno, en nombre de Jesús, te despiertan ya. Y no hay excusa porque decimos café caliente y café frío. Hay varias opciones de café para ¿Ustedes notaron que mantener. había cafecito frío hoy? Hoy sí vimos. ¿Sí? ¿Cuántos notaron? Ahora hay que ir a hacer doble porque ya todo el mundo se dio cuenta de agarrar eso. Lo van Los a del café van a estar matar. listos. Ok, bueno, gente, yo le he pedido a Raquel que me acompañe en este mensaje porque siento que es algo que debemos entregarles a ustedes juntos. Y bueno, bienvenidos a una nueva serie. Hoy iniciamos una. ¿Cuánto les gustó Lidera como Jesús? Ok, les tengo buenas noticias. Les va a gustar. Yo sé que yo lo estoy disfrutando desde ya. Imagínense que nosotros, imagínense que yo y Raquel nos preparamos Raquel y yo. juntos, parejitos. Raquel y yo. Perdón, ese es el lado gringo que se me sale a mí, gente, que siempre pienso al revés. Raquel y yo, ¿verdad? Porque en inglés decimos Julio, yo y Raquel. O dice lagarto y él dice aligarto. Y yo, no, es lagarto. Oye, me estás tirando debajo del bus aquí al frente de todo el mundo. Es para que se despierten porque están como calmados hoy. Sí, vamos a sacarme No. un poco de trago. Dejémosla ahí. Yo estoy listo para disparar, ¿verdad? Ok, bienvenidos a una nueva serie. Mira que, vieras que la mayoría de las veces que yo he sentido como que Dios ha hablado a mi corazón o a mi mente, por lo general siempre vienen siendo momentos en donde yo estoy a solas hablando con Dios y por lo general siempre tengo como que la palabra abierta así y yo le estoy orando, le estoy hablando a Dios y siento que Dios me está contestando por medio de lo que yo estoy leyendo y estamos teniendo una conversación, ¿verdad? Y no hay duda en mi corazón que es la voz de Dios que me está contestando, que me está diciendo, porque repetidamente, veces después de ese momento o en conversaciones con otras personas o en otros espacios en donde busco hablar con Dios y abro la Biblia otra vez, como que repetidamente me vuelve a salir lo que yo leí en ese momento y es similar pero como en palabras diferentes. Entonces no me queda duda que es la voz de Dios, ¿verdad? Diciéndome algo. De hecho, una mujer se me acercó una vez y me dijo en nuestras conversaciones, ¿cómo sé yo cuando de verdad Dios que me está hablando? Y yo le decía lo mismo que estás diciendo, es cuando tú ves muchas veces una palabra exclusiva que se repite, hoy lo vi en un versículo, después lo vi en otro lado, después tal persona la mencionó, después en la predicación, entonces una palabra que uno tiene que poner atención porque entonces, la he escuchado muchas veces, quiere decir que Dios me quiere decir algo. Tal como lo estás diciendo. Como nos pasa hay veces a ti y a mí, que yo siento que Dios me dijo algo y hay veces en otra conversación tú y yo, mira, Dios te dijo algo y es lo mismo. Sí. Y sabemos que Dios nos está hablando a nuestra familia, nos está hablando a nuestro matrimonio, nos está hablando a nosotros. Y pues de esos momentos a solas yo muchas veces me he encontrado como tratando yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, es que uno trata como de replicar, ¿cuántos aquí tienen tiempos a solas con Dios? ¿Sí? Amén. Okay. Todos. Bueno, hay como 5 gatos, Raquel, con las manos en... Ok. Yo trato como de replicar qué hice en ese momento para volverlo otra vez a repetir, porque quiero y ando ansioso de escuchar la voz de Dios una vez más, ¿verdad? Entonces me encuentro como tratando de replicar eso y hay veces para esos momentos a solas necesita uno como esas perlitas o esos tesoros, esas herramientas a mano que yo pueda usar para escuchar la voz de Él una vez más. Y por eso fue que hicimos esta serie específicamente, ¿verdad? Pensando en esos tesoros, pensando en esas perlas que hay veces sale de la Biblia, ¿verdad? Pensando en esas cosas que hay veces uno lee, que uno sabe que es la voz de Dios, ¿verdad? Que se encuentran aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Y que las necesitamos a mano para esos momentos a solas con Él, ¿verdad? Y poder escuchar más claro que es la voz de Él en nuestras vidas. Entonces, muchas acciones, chicos, muchas acciones, muchos hechos, muchos sacrificios de valentía de muchas personas llegan a conquistar muchas cosas grandes en esta vida.
¿ok? Pero muchas veces esos hechos, esos sacrificios pasan por desapercibidos y nadie se da cuenta. Muchos de esos valientes no llegan a convertirse en personas famosas, no se llegan a dar cuenta que existieron, ¿verdad? O llegan a ser reconocidos. Y por eso a esta serie le hemos llamado Héroes Anónimos. Héroes Anónimos, y usted diría, pero ¿por qué héroes anónimos? Porque son personas que hicieron algo probablemente muy pequeño o muy grande, ¿verdad? Que cambió generaciones de generaciones o cambió familias, cambió un montón del futuro de otros lugares, ¿verdad? Y hoy en día no recordamos ni cómo era que se llamaba esa persona o cómo era que se llamaba, ¿verdad? Esa mujer o ese hombre, ¿verdad? Y esta semana, de hecho, mientras nosotros celebrábamos el 4 de julio, yo reflexionaba en cómo muchos de nosotros que estamos aquí, hemos salido de nuestra tierra, de nuestros países, porque probablemente allá no vivíamos una libertad que deseábamos vivir. Probablemente no vivíamos una paz. Yo no sé si en el país de ustedes, pero yo sé que en mi casa, en mi país, siempre teníamos que tener un portón de metal al frente, ¿verdad? De la casa de nosotros antes de llegar a la puerta de la entrada de nuestra casa. Todas las ventanas eran con rejas. Entonces hay una paz que uno hay veces deseaba vivir, que hay veces no la vivía allá, y que hoy en día tenemos el privilegio de vivir aquí. Hay oportunidades que queríamos tener allá, que no las teníamos y que hoy en día las disfrutamos en este país. Entonces muchos de nosotros ignoramos, hoy en día muchos de nosotros, especialmente la raza de nosotros, ignoramos las vidas y el precio que se pagó generaciones y cientos de años atrás, para que usted y yo disfrutemos de esa paz, de esa libertad, de esas oportunidades. ¿Cuántos hombres tuvieron que morir, verdad? ¿Y cuántas familias tuvieron que perder seres queridos, verdad? Para que usted y yo disfrutemos de esa paz, de esa libertad, en que hoy en día podemos dormir tranquilos. A nosotros nos pasó una situación anoche, de hecho, ¿verdad? Se me olvidó que no lo iba a decir, pero lo voy a decir ahora que estoy hablando de libertad y de paz. Pero aunque ustedes no lo crean, nos dormimos con el garaje abierto. Y yo me llegué a dar cuenta hoy en la mañana y yo dije, wow, o sea, no, o sea, más bien abrí la puerta que daba al garaje y más bien había más basura, pero no se robaron nada. O sea, ese es el tipo de lugar, o sea, que yo sé que si eso nos hubiera sucedido a nosotros en nuestro país, muy probablemente eso no hubiera sido la misma historia. Sí. Entonces, eso que yo estoy hablando es el fundamento de esta serie, ¿verdad? Que iniciamos hoy. Sí. Siempre tenemos una gran historia, un gran personaje, una gran enseñanza detrás de todo personaje, pero pasa que hay aquellos, ¿verdad?, que pasamos por alto y que ignoramos que existen, ¿verdad? Que hicieron algo que cambió la historia, pero que nadie los recuerda hoy en día. Esta semana vamos a hablar y a ver un personaje específico de la palabra de Dios que aparece en la Biblia. Solamente 10 versículos lo menciona en toda la palabra de Dios, y aunque se menciona muy poco, termina afectando el rumbo de muchas generaciones a futuro. De hecho, nos afecta a muchos de los que estamos aquí. Yo me atrevo a decir que si no fuera por este hombre, muy probablemente no estaríamos aquí sentados. Muy probablemente todo este cuarto no existiría por lo que él hizo. Entonces es muy probable que muchas de las personas que nosotros conocemos que son creyentes que no vienen aquí tampoco existirían. Entonces, ¿cuántos de aquí conocen a Pablo, el de la Biblia? Solo hay... Chanflemen, en serio, nadie nunca ha escuchado la palabra Pablo y la palabra Biblia a la par. A ver, ¿cuántos aquí conocen Pablo, el de la Biblia? Híjole, men, o sea, ok, les doy una recomendación, así un tip así pequeñito. Deberían de buscarse una Biblia, o si no, ya ni tiene que buscársela, en internet hay una gratis. Entonces, Pablo el de la Biblia, que antes de ser Pablo el de la Biblia, imagínense que ese hombre se llamaba Saulo. ¿Qué nombre más? Bueno, no sé qué nombre, ¿verdad? Porque no sé si hay alguien aquí que se llame Saulo, pero antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo perseguía creyentes de Jesús para matarlos y para encarcelarlos. Saulo fue uno de esos testigos que de hecho mintió en una corte, ¿verdad? Y dio testimonio falso y provocó que mataran al primer mártir de la Biblia, que se llama Esteban.
De hecho, cuando mataron a este hombre, Esteban, que era creyente y seguidor de Jesús, vieron eso y todos los creyentes cuando vieron eso empezaron a esconderse porque les dio miedo. Entonces esto creó un ambiente de miedo y de temor, ¿verdad? Después y esto sucedió después de que Jesús murió en la cruz, pero se armó un ambiente de temor y de miedo, ¿verdad? En los pueblos y en las ciudades alrededor donde sucedió esto de Jesús, ¿verdad? Entonces Saulo perseguía a creyentes, los perseguía con poder y los perseguía con derechos, porque el gobierno y hasta los mismos sacerdotes de ese tiempo le dieron los derechos a él para poder ir a encarcelar a esta gente, ¿verdad? Entonces los agarraba, los esposaba, los atormentaba, ¿verdad? En su persecución, buscando a esta gente para encarcelarle y toda la situación, un día llegó y se topó con la presencia de Jesús. Cuenta el libro de Hechos en el capítulo 9 que se topó con Jesús, y cuando se topó con Jesús, la presencia de Jesús fue tan fuerte que a este hombre, Saulo, lo dejó completamente ciego. Y en Hechos 9:45, si me lo ponen ahí, fue donde llega Jesús y cara a cara con Pablo, llega y le dice: Saulo, Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Verdad? Yo no sé si usted tiene esas personas que hay veces que le hacen bullying a uno. Yo hablaba esto el viernes con una de las discipulados que tenemos en EPS, si alguna vez nos han hecho bullying por ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo uno persigue? Porque yo era uno de esos que perseguía y hacía bullying a los que antes eran creyentes de Jesús en mi tiempo cuando yo no creía en Dios. Y aquí vemos específicamente en donde el mismo Pablo anda persiguiendo a los cristianos y se topa cara a cara con Jesús, y Jesús le dice estas palabras que están ahí en la pantalla, ¿verdad? Y pues la presencia fue tan fuerte, la de Jesús, que lo dejó ciego. Y es en donde inicia en ese capítulo la historia del hombre que vamos a hablar el día de hoy, que es Ananías. Ananías es el que vamos a hablar, y no es Ananías el de la ofrenda, sino Ananías el que le ayudó, ¿verdad? Que quisiera que leamos esta historia juntos. A ver si me la ponen allá arriba, pero cuenta así, voy a leerla de mi palabra, pero cuenta de que Ananías, ahora bien, había un creyente, ¿verdad? Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió él, ¿verdad? El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, ¿verdad? Cuando llegues, preguntas por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está ahorita mismo orando. Le he mostrado a él en una visión a un hombre llamado Ananías, que es, ¿verdad? Ese man, estamos hablando, Ananías, que entra y pone las manos sobre la cara de él o sobre, ¿verdad?, su rostro para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído de mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a estos creyentes de Jerusalén. Además, ese man tiene autorización de los sacerdotes y de los principales para arrestarlos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Así que llegó Ananías, ponga atención lo que hizo Ananías. Así que llegó Ananías, fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ojo, el nivel de número de cantidades de milagros que sucedieron, ¿verdad? Los pasos de fe que se dieron y los cambios que se dieron en solo 10 versículos que yo acabo de leer. Si usted revisa esos 10 versículos, el nivel de cambios, el nivel de pasos y el nivel de milagros que sucedieron, ¿verdad? Claro, y analizando así a Ananías, ¿quién era él? Al inicio dice que era un creyente, ¿sí? En esta versión. Otra versión, cuando yo la leí, la del 60, dice que era un discípulo. Entonces era una persona que ya estaba consagrada a Dios, que estaba un seguidor fiel, una persona, quién sabe hace cuánto tiempo él ya había conocido al Señor y estaba practicando todo lo que es. Era una persona que tenía carácter, un hombre, en lo poquito que hay, ¿verdad?, que habla muy poquito,
se ve que era una persona que tenía un carácter de Dios, era un hombre que había sido formado, tenía un proceso. Entonces, si vemos la respuesta que él da en el momento que el Señor le dice a Ananías, inmediatamente él dice, sí, Señor. Dice, heme aquí, dice la otra versión. Ya sabía quién era esa voz, no era como tú dices, ¿y esa voz quién es? ¿Y quién me está hablando? No era así, no fue esa la reacción de él. Ya él sabía y reconocía esa voz, sabía que parece como que la relación que él tenía con Dios siempre era algo como diario, como que fluía. Y hay varias cosas que queremos resaltar en esta historia, y una de esas, hablando de Ananías, es la conexión con Dios. La conexión que él tenía con Dios, si me lo ponen ahí en la pantalla, conexión con Dios, tenía una relación con Dios. Entonces, cuando Dios le habla, él reconoce inmediatamente, esa es la voz de mi Señor. Y esto me recuerda donde dice Juan 10:27, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces Jesús nos enseñaba a nosotros, nos asociaba o nos comparaba como una oveja. Cuando la oveja escucha la voz del pastor, ellas reconocen cuál es su pastor y corren, y ellas lo siguen. Entonces, hermoso cuando uno tiene esa conexión con Dios, en el momento en que Dios te está hablando, inmediatamente reconoce, porque está esa conexión. Entonces, Ananías, aunque había, ¿verdad? En el momento él le dice, uy, me estás enviando a este hombre Saulo, y yo he escuchado cosas terribles, ¿verdad? Que este hombre le está haciendo a los cristianos, se los está persiguiendo, los está encarcelando. Tal vez era un riesgo muy grande que Dios le estaba pidiendo a él, que tuviera que correr, ¿verdad? Entonces dice, bueno, al rato, y si yo he escuchado tanto de este hombre, al rato es que me soñé y yo pensé que era así, él pudo haber dicho, al rato es una trampa y yo voy y lo busco y lo que hace es que me encarcela. Él pudo haber dudado de esa manera, pero como él tenía una conexión con el Señor, ahí está lo hermoso, que él le dice, este hombre es así, pero Dios dice, sí, pero vaya, porque yo tengo planes con este hombre, yo lo voy a utilizar, él es instrumento. Sí. Entonces fue la primera persona a la que Dios mismo le mostró cuál era su plan con Pablo, ¿verdad? Entonces lo vemos en Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conexión con Dios, dice que Él nos va a dar a nosotros, como hizo con Ananías, le explicó el plan que Él tenía. Entonces, es muy fácil en ese momento, en esa conexión de intimidad con Dios, yo lo busco de verdad y Él va a mostrarme a mí los planes que Él tiene. Entonces, aunque mi mente quiera hacerme una trampa, cuando yo sé que es la voz de mi Señor que me está hablando, yo voy a actuar y voy a tomar decisiones con seguridad, porque sé y reconozco y yo sé que es Él el que me está hablando a mí. Sí, porque uno a veces entra en esa confusión, ¿será la voz de Dios o no será la voz de Dios? ¿Verdad? Que era lo que yo decía ahora al inicio. Correcto. Pero cuando se tiene esa conexión con Dios, no hay duda de que es Dios el que te está dando esa dirección, te confía esa información de lo que Él va a desarrollar hacia futuro. Sí, entonces no había eso de que voy a cuestionar lo que Dios me está diciendo, no, simplemente había una paz y una calma. Sí. Y yo cuando analizaba a Ananías lo veía como abrazando esta promesa que está en Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dice, en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Entonces yo lo veía a él abrazando esa promesa. No, yo sé que los planes de Dios, los míos son estos, esconderme o alejarme de este hombre, pero los planes de Dios son más grandes que los míos. Si Él me está mostrando a mí los planes en la intimidad, en la conexión que yo tengo con Él, voy a caminar con fe y voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga, Señor, porque no tengo miedo. Porque yo sé que tú me estás guiando, porque tus planes son más grandes que los... Aunque estaba corriendo un riesgo, él iba con esa paz y esa confianza en Dios, ¿verdad? Entonces es lindo usted y yo abrazar esta promesa de decir, Señor, aunque yo tengo incertidumbre en esta decisión que yo tengo que tomar, estoy corriendo el riesgo, pero si tú me lo estás revelando en mi intimidad, yo siento esta paz, yo voy a caminar seguro y abrazo, así como hizo este hombre, abrazar esa promesa y a ayudar a otros a llegar, que eso lo vamos a hablar en los otros puntos, pero tener esa confianza de que es necesaria esa conexión con Dios, porque Él me va a revelar en la intimidad esos planes y yo voy a poder tomar decisiones con firmeza, sin tambalear, ¿verdad? Sin dudar. Sin dudar. Que eso nos lleva a un segundo punto, un segundo recordatorio que quisiera que me pusieran ahí, pero cualquiera de nosotros podríamos ser Ananías.
Cualquiera de nosotros podemos ser Ananías o ser un Ananías. Ese versículo 10 dice, ¿verdad? Un creyente. ¿Ok? Y yo quiero resaltar esa palabra de que era un creyente. No dice que era un profeta, no dice que era un teólogo, no dice que era un profesor, no dice que era un pastor, no dice que era un superhéroe, dice que era un creyente. Así de normal como usted y como yo, una persona que sencillamente tenía una relación con Dios, ¿verdad? Así como muchos de nosotros en esta mañana, que tenemos una relación con Dios. Entonces, no hay ninguna super obstáculo o super reto que yo tengo que pasar para poder ser un Ananías, para poder ser uno de esos, como decías tú, de confianza, ¿verdad? En ese versículo de confianza del Señor, que Dios me confía a mí, porque yo tengo una relación con Dios, ¿verdad? El acto de obediencia de Ananías cambió generaciones de generaciones hasta el día de hoy, ¿ok? La obediencia de Ananías no era un superpoder. ¿Ok? Yo quiero aclarar eso porque muchos piensan, ay sí, pero es que eso, pastor, es solamente porque ese hombre está en la Biblia. Pero no, Ananías no era que tenía un superpoder, sino que era algo que cualquiera de nosotros podríamos desarrollar. ¿Sabe cómo se llama eso? Es tener decisión. De donde yo vengo le llamamos lo que es tener decisión. Yo decido obedecer lo que Dios me acaba de decir o yo decido no obedecer lo que Dios me acaba de decir. Es tener decisión. Yo obedezco o no obedezco. Es una decisión que yo tomo. No es un superpoder. Lo que Ananías tenía era de que escuchó, vio en una visión, actuó. Tomó una decisión. Yo voy a actuar. Pero lo que pasa es que hay veces muchos de nosotros nos quedamos ahí pegados, como que lo escuché, lo vi. No hice nada. No hago absolutamente nada. Entonces, eso viene siendo un asunto en donde hay veces no obedecemos a lo que Dios nos está diciendo, hay veces no caminamos en eso, ¿verdad? Compartir nuestra historia. Lo que es compartir tu historia. Es más, yo siempre lo digo desde este altar, pero ¿por qué es que tú vienes aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es que tú crees en...? ¿Por qué es que venimos aquí? ¿Qué es lo que venimos a hacer, verdad? ¿Cuál es tu fe? Pero compartir la historia por el cual tú llegaste a tener fe en un tal Jesús, eso es una historia que muchas otras personas tienen que conocer. Eso podría cambiar familias, eso podría cambiar generaciones, eso podría cambiar vecindarios. Si usted comparte esa historia de cómo fue que usted llegó a conocer de Jesús o a tener fe en un tal Jesús, podría cambiar hasta el ambiente laboral en donde usted trabaja. Podría cambiar a los familiares que usted tanto ama, que usted dicen, chanfle, esa gente necesita un poquitico de Dios. Con solamente compartir tu historia, eso puede... hay veces a muchas personas les es difícil entrar a un lugar como estos. Por eso es que como iglesia ponemos como esa carne asada o esos diferentes otros lugares como grupos pequeños para que la gente se acerque, porque hay veces entrar en una institución que le llaman iglesia le es muy difícil y muy cero accesible para las vidas de ellos. Pero hay veces el compartir cómo es que yo llegué a creer en un tal Jesús es necesario. Por ejemplo, ese día Ananías tuvo que compartir con Pablo lo que él vio en una visión. Él tuvo que compartir lo que él escuchó a Jesús decirle en el oído, ¿verdad? Y bueno, eso suena fácil cuando usted lo lee de la Biblia. Suena fácil, eso suena fácil el poderlo ver, ¿verdad? En otras personas, pero cuando le toca a usted abrir y mover sus propios labios y llegar a decir, mira, es que Dios me dio una visión y te la voy a compartir, o cuando usted tiene que mover sus labios y actuar y decir, mira, es que Dios me dijo que te dijera, ahí es en donde la cosa no es tan sencilla, ahí es en donde usted y yo tenemos que empezar, ¿verdad? O sea, verdaderamente Dios me dijo esto, ¿verdad? Porque es la primera fase. Pero ya cuando usted tiene una conexión como lo que decías tú ahora, ¿verdad? Me es fácil decirte, mira, Dios me dijo que te dijera esto. O sea, yo tuve muchas veces cuando Raquel llega y nos dice, me soñé con usted, Julio, y es como, no sé si eso es algo bueno o es algo malo, Dios. ¿Verdad? Y yo creo, pero Saulo, más adelante que Dios le cambia el nombre a Pablo, Saulo en esta historia nos recuerda que aunque usted y yo estemos muy perdidos en este mundo, nunca es muy tarde o no estamos muy lejos de tener un encuentro directo con Jesús, ¿ok? Nunca, hermano, hermana, nunca es muy tarde. ¿Okay? Por más así como Pablo, que en ese momento andaba persiguiendo creyentes, encarcelándolos y atormentándolos y casi que matándolos,
Nunca es muy tarde para que usted y yo nos arrepintamos y tengamos un encuentro directamente con Jesús. Eso es uno de los recordatorios que esta historia nos trae. 2, la historia de Ananías a usted y a mí nos reta a tomar riesgos, como lo decías tú ahorita, ¿verdad? A tomar riesgos que hay veces parece imposible, pero que con fe todo es posible. Vea lo que dice el versículo ahí arriba. Todo es posible si usted y yo creemos. Con fe todo es posible, ¿ok? Cierto. Ananías tuvo que en algún momento atacarle el pensamiento de, men, ese es el man que anda matando a todos los que creemos en Jesús, men, yo no creo en ese man, yo creo que ese man verdaderamente, yo debería ponerlo, no sé, ¿me entiendes? Ese pensamiento yo sé que le cruzó, pero cuando usted y yo creemos, todo es posible, ¿ok? Todo es posible. Usted y yo llegaremos a ver, si tenemos fe, veremos lo imposible volverse posible. Así es. Así es. Y otro punto también de resaltar en esta historia es dar dirección. Y lo puse así en mis notas para que sea un poquito más claro. Necesitamos siempre de alguien que pueda ver cuando nosotros no podemos ver. Sí, amén. Entonces necesitamos de una persona. A veces nuestra visión se acorta, ¿no? Nos quedamos ahí. Pero qué importante es, como decía, ser el Ananías de otro y ser los ojos de otro cuando no puede ver. Eso es increíble. Y así como dice que en la palabra que entonces Ananías escucha a Dios, tiene esa conexión, esa conversación con Dios y su fe, ¿verdad? Que estás hablando, se activa inmediatamente, se levanta, va a la casa de Saulo, entra con autoridad que Dios le dio, le pone las manos sobre esos ojos, se le caen las escamas inmediatamente. Claro, Pablo, él creyó de inmediato. Esa era tal nivel que Dios lo llevó a tener un encuentro con Dios fuertísimo, ¿no? Inmediato. Y dice que él creyó, se sanó y se bautizó. Inmediatamente no pensó, ¿será que Dios me está llamando a bautizarme? ¿Será que? No, inmediatamente se bautizó, dice, y este mismo hombre le guía, Ananías le guía a él a tomar, le da la dirección, a tomar los pasos para que entonces Pablo empiece a procesar y avanzar en su llamado, en su ministerio. Tenía que tomar dirección de parte de alguien. Si usted y yo leemos más la historia, y los motivo a que lean las historias que están antes de esta, ahí en las redes sociales pueden encontrar la predicación después, para que usted vaya a las citas bíblicas. Hay varias historias. Estaba sucediendo algo maravilloso en ese tiempo de la conversión. Entonces los discípulos estaban predicando por todo lado. Entonces en uno de los casos había un hombre que era un mago que escuchó a uno de los discípulos predicando, aceptó al Señor en su corazón, inmediatamente se bautizó también, pero cuando él veía que los discípulos hacían milagros que el Señor estaba haciendo a través de ellos, pues él quería hacerlos, y como él estaba confundido con la magia que él hacía, pensaba que era lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Un discípulo tuvo que acercarse a él y darle dirección. Espérate, eso no funciona de esa manera. Sí, porque el man quería comprar el poder que tenían los discípulos, pensando que es como otro truco de magia como el que él desarrollaba. Correcto, y habían otros pasos diferentes que tenía que tomar. No era eso que él estaba acostumbrado, lo que a él le habían enseñado, eso no era. Entonces necesitó de un Ananías, ¿verdad? Otro discípulo en esa historia, que le diera dirección, que fueran los ojos de él, porque él no podía ver en ese momento, pero el discípulo que estaba hablando ahí sí pudo ver. Otra historia, ahí mismo, un eunuco estaba sentado leyendo la palabra y él no entendía lo que estaba leyendo en la Biblia. Entonces el discípulo se le acerca, le explica lo que dice ahí, el hombre cree e inmediatamente se bautiza. Eso era lo que estaba sucediendo. La gente creía y se bautizaba, creían y se bautizaban. Y empezaban el ministerio y los propósitos de las personas a surgir. Entonces el mismo Saulo necesitó a Ananías, ese héroe anónimo, ese héroe valiente que corrió los riesgos porque sabía, ¿verdad?, que Saulo necesitaba dirección. Aunque Saulo era un hombre que conocía toda la teología, era un estudiado increíble, no tenía el conocimiento en la vivencia de Jesús. Entonces se tuvo que acercar a Ananías y a Ananías darle la dirección que él necesitaba. Si usted lee los versículos que están después en esta historia, dice que Saulo se quedó unos días en Damasco con el resto de los discípulos para aprender. Entonces Ananías era de los discípulos que estaban en ese tiempo ahí en Damasco. Como mentorizándolo, como dándole dirección. Correcto. Mira, eso es lo que es ser un creyente, esos son los pasos que se deben de tomar. Qué interesante, porque sí, tú y yo nos preparábamos en eso y yo comentaba esto con Raque, pero esas dos historias antes de esa historia, como ese mago se quería desviar.
y cómo necesitó a alguien que viniera y le diera dirección. Cómo ese eunuco, ¿verdad? Decía, pero es que aquí dice, ¿verdad? Y que quita de que en este coso de agua yo me bautice, y tuvo que necesitar de alguien que en Que ese lo entonces fue bautizara. Felipe, el discípulo que vino y le dio dirección para bautizarlo. Y Correcto. cómo Saulo, ¿verdad? Que más adelante se convierte en Pablo, necesitó de un Ananías para bautizarse, Exacto. para tener el milagro de volver la vista, Que ¿verdad? le diera dirección para Esa dirección. lanzarse a su ministerio. Entonces lo puse también en mis notas así: necesito de un espíritu enseñable para recibir dirección. Entonces nosotros necesitamos tener ese, así como Saulo, aunque tenía tanto conocimiento, dice que tenía autoridad increíble de parte de los sacerdotes y todo, él tuvo que tener la humildad y el espíritu enseñable para recibir dirección de Ananías y del resto de los cristianos que estaban ahí. Entonces 1 Pedro 5:5 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes, si lo vemos, los más jóvenes espiritualmente, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos o las personas más maduras espiritualmente. Y todos vestirse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces necesitamos aprender a ser sencillos y recibir el consejo para que nos den dirección, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer. Él llegó, habló a Saulo, la vida de Saulo fue transformada en ese momento, por eso. Y no solamente eso, la dirección del evangelio también fue algo increíble que empezó a suceder, porque entonces se llegó a los reyes, llegó a los gentes estudiadas, llegó a los gentiles, en ese caso, digamos, que dice que somos nosotros, y todo es en esa conexión, en esa dirección que se le da. Entonces es importante saber qué dirección necesito tomar yo en mi vida hoy. Toda esta historia, entonces, ¿qué dirección necesito tomar? Siempre nosotros aquí en Cypress somos una iglesia de próximos pasos. Sí. Estamos creando oportunidades para que usted tome su próximo paso, sea lo que sea. Yo no sé si es su conexión con Dios, usted necesita desarrollar más su relación con Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que esa conexión con Dios sea más sencillo? El discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Yo no sé qué es eso. Tenemos que desarrollar el discernimiento, que es saber lo que es bueno y lo que es malo. Y saber cuando algo viene de Dios y cuando no. A veces no sabemos, pero entonces, ¿cuál de las dos? Entonces, desarrollar eso, y lo desarrollas en intimidad con Dios. Probablemente muchos de nosotros aquí han venido a la iglesia simplemente porque les gusta venir, tomarse su cafecito y todo, pero no le has dicho a Jesús que entre en tu corazón todavía. Tal vez tu próximo paso hoy es eso, es decirle: Jesús, entra en mi vida, sé el Señor de mi vida. No sé, el conectarte con Dios, hacer cosas diferentes como ir, no sé, a la naturaleza y caminar y hablar con el Señor, tomarse un café con ese Ananías en tu vida, esa persona que puede ser tus ojos en ese momento, Sí. y que te hable y que te motive y te diga, te ayude a creer una vez más, que te demuestre la visión. No sé si tal vez será ser parte de un grupo pequeño, servir dentro de la iglesia en alguna área donde estés activo, donde te sientas que eres muy útil, o lo que vamos a hacer la próxima semana, bautizarte. Probablemente es eso, no dudar. Usted ve que los de la gente de la Biblia al inicio no dudaban: ay, ¿será que Dios me llevó? No, yo no, hasta que no esté listo. No, ellos creían y se bautizaban porque ellos estaban decididos a hacer. Entonces hay algo en nosotros que siempre tenemos que tomar un próximo paso y escuchar el consejo de otros, ya sea los pastores que Dios te ha puesto, los líderes que Dios te ha puesto, porque estamos para eso, para ayudarte a avanzar, a hacer tus ojos cuando no puedes ver. Alguien que da dirección normalmente es un líder, decíamos nosotros en la serie pasada, sí. ¿verdad? Cómo liderar como Jesús, pero alguien que da dirección normalmente es un líder. Y anoche yo te decía que todos hoy en día no andan buscando un líder. O sea, no es como que yo No me todo el levanté mundo. hoy voy a ir a buscar un líder. No, o sea, no toda la gente anda así, ¿verdad? Pero yo te decía que sí, todos hoy en día necesitan un líder en sus vidas. Dirección. Para tener dirección. Correcto. ¿Okay? Yo me recuerdo, y estábamos comentando esto, Rack y yo, que hace 7, 8 años atrás estábamos en un tiempo donde estábamos arreglando nuestros estatus inmigratorio en este país, y pues el sistema inmigratorio en este país a ti y a mí nos exigía en aquel entonces el estar separados por un lapso máximo de 2 años, mínimo año y medio. Es decir, el sistema obligaba a que Raquel, en ese entonces solamente teníamos a Abigail, la mayor de nosotros, obligaba de que tú y la mayor de nosotros se fuera en aquel entonces a vivir, ¿verdad?, en nuestro país, y el plan era de que te quedaras con tus papás, ¿verdad? Y de hecho se fueron.
y estuvimos separados como 3 meses, cosa que no fue algo agradable ni para mí. Nunca habíamos estado separados desde que nos casamos y tampoco mucho menos yo separado de Abigail, y fue una etapa muy difícil. Pero en base de este sistema que nos impusieron, pues yo hablando contigo, yo le decía a Raquel, bueno, mi amor, yo quedo solo en este país. O sea, lo más sabio aquí es de que yo quede o con mis familiares aquí en el país, o cerca de mis familiares, o de personas cercanas por en caso de una emergencia, ¿verdad? Eso sería lo más sabio. Pues en ese entonces, no para sorpresa mía, pero circunstancias de la vida, pues mi familia no me aceptó. Mi familia no me dio la espalda, no me ayudaban. Y yo lo que necesitaba es una semana, ¿verdad? Yo te dije a ti, el plan mío es una semana, necesito que alguien me dé posada, un lugar a donde vivir para yo montarme, buscarme un trabajo y un lugar a ir a donde vivir y todo el asunto. No era mucho, pero en ese entonces todas las puertas se me cerraron. Y pues obviamente en mi mente cruzó el pensamiento que yo decía, man, pero ¿para qué esto? O sea, yo podría devolverme a mi país y ahí tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo todo. Yo no debería estar persiguiendo, no sé qué es lo que ando persiguiendo aquí, Dios. O sea, esas cosas que cuando usted está afligido, cuando usted está en confrontación con las circunstancias de la vida, su mente empieza como a abortar, ¿verdad? Y yo me recuerdo que en ese tiempo teníamos unas amistades que vivían a 2 horas del pueblito donde vivíamos nosotros, y compartiendo con ellos se dieron cuenta de nuestra situación, y esa gente así ni lo titubeó. Me recuerdo que esa gente llegó y dijo, pero usted no tiene que andar buscando nada, usted se queda en la casa con nosotros. Y eso implicaba mudarnos a 2 horas, ¿verdad?, de donde vivíamos. Ustedes se quedan, y ellos tenían un apartamentito con 2 cuartos. Nos dieron el mejor cuarto. Nos dieron el mejor cuarto, sí. O sea, ustedes no tienen que pensar en comida. Y yo decía, chanfle, o sea, hacía análisis de Ananías con Saulo, y yo decía, si no fuera por esa gente en ese tiempo, muy probablemente no estaríamos aquí sentados contándoles esta historia, y no existiría nada de lo que está sucediendo en este momento aquí, porque yo estaba listo y preparado para abortar, porque yo decía, estar separado de Raquel y de la niña no es lo que yo buscaba. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién es ese Ananías que hizo algo para ti, verdad? Y que probablemente tú no estarías aquí si no fuera por esa persona. ¿Quién te metió el hombro, te metió la ayuda, verdad, en un momento de necesidad? ¿Quién es ese Ananías que te ayuda en algún momento? Reflexione un momentito con lo que yo le estoy preguntando. O quién en este momento está necesitado de que tú seas ese Ananías para ellos. ¿Quién está necesitado de ese tesoro que tú cargas? Porque probablemente tú tienes esa conexión con Dios y tú cargas un tesoro, cargas un diamante exagerado aquí adentro, que probablemente tú sabes que no solamente cambiaría la vida de esa persona, sino que cambiaría generaciones y generaciones y descendencias después de esa persona. Tal vez tu próximo paso es ser el héroe de alguien más. Yo quiero que todos nos pongamos sobre nuestros pies. Yo quiero que todos cierren sus ojitos un momentito. Yo quiero que hagamos un momento. Nada más vamos a dejar el piano sonando, pero yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a hacer un momentito de silencio, reflexión. Así le vamos a llamar. Un espacio de reflexión, y piensa en todos esos Ananías que te han metido a ti el empujón. Piensa en esas personas que tú podrías ser un Ananías para ellos. Piensa en ese diamante que tú cargas y que otros tienen necesidad de. Padre Celestial, en este momento, Señor Dios, yo creo en tu presencia, Señor Dios, y yo no dudo de que tu presencia está aquí. Y así como a Ananías tú le hablabas por medio de una visión, yo sé que muchos en este cuarto ahorita tuvimos una visión de un nombre o de una persona, o que en algún momento nos ayudó, o que en algún momento nosotros le vamos a ayudar a ellos.
Yo sé que tú estás entregando visiones en este lugar, Señor Dios. Yo sé que tú estás profetizando, Señor Dios. Tú a muchos de nosotros nos estás diciendo, Señor, ve y pon las manos, que hay un ciego ahí que necesita recibir el milagro, Señor Dios. Yo creo en tu nombre, Padre Santo. Dice tu palabra que donde 2 o 3 nos reunimos en tu nombre, Jesús, en todo lo que pedimos, tú nos lo darás. Así que, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo pido que así como cada vez que abrimos la palabra o cada vez que entramos en un espacio a solas, repetidamente se nos vuelve a venir esa visión o esa imagen a nuestra cabeza o a nuestra mente o a nuestra memoria, porque eres tú el que seguidamente nos estás repitiendo una y hay veces gritándonos: hey, haz esto, obedece en esto, di esto. Y yo te pido, Señor Dios, que tú ahorita confirmes, Padre Santo, que en estos días por venir tú confirmes las personas que tienen que tomar un paso, Señor Dios, a obedecerte, ya sea en su vida espiritual, ya sea en ser ese Ananías para alguien, o ya sea para agradecerle a aquellos Ananías que chanfle, yo podría levantar el teléfono ahorita y mandar un mensaje de texto. Yo te pido, Señor Dios, que tú pongas en los corazones, en las mentes de tus hijos, Señor Dios, la verdad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese espacio, ese tiempo de reflexión, esa imagen que se te vino a la mente, en el nombre de Jesús. Oh Santo bendito, el nombre del Señor Jesús está en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos decimos